Ahora, por primera vez, quizás en un evento, te va a traer testimonio, porque la lucha contra el régimen totalitario cubano no solamente generó presos dentro de la isla, sino también en el exterior. Y por eso queremos tener aquí el testimonio de personas que sufrieron la prisión política fuera de Cuba. Y con ello quiero presentar ahora, por favor, a Nelly Rojas, que nos va a hablar de su experiencia, porque Nelly estuvo presa en Cuba y después estuvo presa en el exterior por luchar contra el régimen totalitario cubano. Nelly. Gracias. Muy buenos días. Sí, esta es una parte de la historia nuestra del presidio político que fue muy dura, fue traumatizante y que siempre nos hemos preguntado ¿por qué? ¿Por qué precisamente en un país de América Latina que debió haber sido aliado de nosotros, de la lucha que se estaba llevando en Cuba contra uno de los peores regímenes del mundo, el peor que ha habido en América? Nos preguntamos por qué no hay contestación para eso, pero sí hay un ejemplo, porque Venezuela hoy día está sufriendo lo que nosotros sufrimos y nos condolemos de ello. Sufrimos porque nuestros amigos, nuestro pueblo donde pasamos 33 años de nuestra vida, está pasando esto, cuando no debería pasar. Pero ellos tienen amigos en el mundo. Nosotros no tuvimos a nadie. Teníamos un cerco dentro de nuestra isla, que ellos, gracias a Dios, sí tienen frontera. Pues lo traigo escrito. Venezuela, presidio político. Pedro Morales, mi esposo, Nelly Rojas Morales. En agosto de 1985 comenzó para nosotros, Pedro, mi esposo, y yo, un tiempo terrible. Nunca pudimos imaginar que en un país que hasta entonces creíamos respetuoso de las leyes, cuyos poderes eran independientes, principalmente la justicia, fuera un país donde la ley se manejaba al capricho de quienes ostentaban el poder y además lo ostentaban por amistad, aun cuando ese amigo fuera el tirano Fidel Castro. Venezuela, que había roto relaciones diplomáticas con el régimen castrista a principios de la década de los años 60, restauró unilateralmente esas relaciones durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, continuándolas de la mejor y más amistosa forma. En el año 1976, siendo el mismo Carlos Andrés Pérez presidente, sucedió la tan famosa explosión de un avión de Cubana de Aviación cerca de la isla Barbados. El presidente Pérez propició y admitió la acusación que el tirano Fidel Castro hizo contra los cubanos Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, así como a 2 venezolanos más, quienes fueron encarcelados, enjuiciados y absueltos en 2 oportunidades por la justicia civil y la militar, sin que se les diera la libertad. Esa es historia que no voy a relatar, es de todos conocida. Desde nuestra llegada a Venezuela, en septiembre de 1972, nos incorporamos a las acciones que los cubanos residentes allí realizaban en contra de la tiranía castrista y a favor, principalmente, de los presos políticos en Cuba. Cuando sucedió lo del avión en Barbados y esos cubanos fueron encarcelados, éramos muchos los cubanos que íbamos a visitarlos
Hicimos muy buena amistad con los cuatro. Luis Posada, por sus varios intentos de fuga infructuosos, fue castigado y trasladado a la Penitenciaría General de Venezuela, la PGB, en el estado Guárico, donde continuamos visitándolo. Este fue el lugar escogido para su fuga espectacular. Era su último intento. Lo apoyamos totalmente en todos los planes de fuga. Y el día 20 de agosto de 1985, un domingo, terminó su odisea. Pero comenzó la nuestra. Ese mismo día, la policía política, DICIP, registraron nuestro apartamento y fuimos detenidos Pedro y yo. Los interrogatorios allí en la DICIP fueron muy intensos y violatorios, además vejatorios. Nos metieron en calabozos totalmente a oscuras. Nos sacaban a esos interrogatorios por separado. En la madrugada del día siguiente, sin saber qué había ocurrido, nos pusieron en libertad. Pudimos regresar a casa. Era presidente de Venezuela el doctor Jaime Lucinchi. Pero, para sorpresa nuestra, al día siguiente, lunes, nos incorporamos a nuestros respectivos trabajos como si nada hubiera sucedido. Pero en la tarde de ese mismo día, la Policía Técnica Judicial se apersonó en casa y después de un minucioso registro nos llevaron detenidos nuevamente y conducidos a los tenebrosos calabozos de esa entidad, donde comenzaron nuevamente los interrogatorios vejatorios. Pedro fue cruelmente golpeado, esposado con los brazos hacia arriba, colgado, lo que le ocasionó el desprendimiento del hombro derecho. A mí me tiraron en aquel piso sucio y maloliente a orina y excremento, con mujeres, infelices ellas, de verdad, que eran recogidas en las calles. A los pocos días, Pedro fue sacado encapuchado para un lugar desconocido. No le dejaron ni le dijeron para dónde lo llevaban. Yo fui llevada a mi casa durante 24 horas. Ellos pensaban que cuando Posada Carriles supiera todo lo que estaba pasando, se iba a entregar. Mi hermano, que no estaba en Venezuela cuando esos hechos, supo lo que pasaba y fue a mi casa. Mi casa estaba tomada militarmente por la policía. La mayoría de estos policías, debo decirles, que tenían nombres rusos. Eran Lenin, Fulanín, qué sé yo, rusos, etc. Y dijeron esos policías venezolanos en mi casa, frente a mi hermano, que allí en Venezuela necesitaban un régimen como el de Cuba. Nunca se nos permitió llamar a un abogado en todo ese tiempo, ni que ninguno nos visitara. Estábamos secuestrados en aquella dependencia policial. Después de varios días en aquella situación, yo fui trasladada a la sede de la Policía Política del Estado Guárico, donde pude reencontrarme con Pedro, y de allí, después de 2 semanas de secuestro, fuimos llevados a los calabozos de la Policía del Estado Guárico. Pedro fue puesto en una celda bajo tierra que llamaban el Tigrito, solo, incomunicado, y yo en una celda junto a mujeres de la peor calaña que pueda imaginarse.
prostitutas, drogadictas, alcohólicas. Allí yacía un submundo inimaginable, señores, para los venezolanos. Allí, al entrar en aquella celda, tuve mi primer encuentro con una de ellas, apodada La Pambelé, a quien los policías llamaron para que me recibiera. Yo estaba aterrorizada, eso para mí era terrible, pero ella y las demás se aterrorizaron más cuando me paré firme y les dije 4 cosas. Allí no había condiciones para un ser humano, imagínense, para mí muchísimo menos, en aquel submundo. Un hueco en el piso para poner 2 pies y hacer las necesidades fisiológicas. Cuando yo tenía que entrar a ese lugar llamado baño, que eran 2 huecos, una matrona de esa persona, era matrona de un burdel, era la que custodiaba que las otras no se movieran, porque yo las amenazaba de vida o muerte. La que pase de ahí para acá será cadáver. Pero yo estaba aterrorizada. La comida para Pedro y para mí en todo este tiempo estaba prohibida. Solo una botella de agua. La cama era el piso, la sábana un periódico y la almohada los zapatos. Allí estuvimos 2 semanas. Fuimos trasladados sin nunca llevarnos a un tribunal ni hablar con ningún abogado a la cárcel, el internado judicial. Fuimos metidos en celdas tapiadas, incomunicados, con candados por fuera. Fue allí que pude bañarme por primera vez después de todo ese tiempo. No cama, no nada, igual que la anterior. Pero pudo allí, se le autorizó visitarnos a un abogado con quien Viquín Meso y otros cubanos amigos nuestros y hermanos habían hablado. El mismo que atendía, el abogado era el abogado de Orlando Bosch. Fuimos presentados en los tribunales, varias veces nos llevaron, pero los jueces todos se inhibían. Eran amenazados y tenían miedo a represalias. Éramos llevados fuertemente custodiados y esposados, de tal forma que en una oportunidad fue tan fuerte la esposa que me pusieron que me saltó sangre de la muñeca izquierda. En esta cárcel tuvimos la oportunidad de recibir visitas juntos, Pedro y yo. Podíamos hablar. Los amigos que nos visitaban nos traían comida para toda la semana. Claro, la comida se ponía en mal estado, pero por la experiencia de Cuba, así la teníamos que comer. No nos enfermamos, gracias a Dios y la Virgen. No teníamos ningún tipo de contacto con la población penal. No hubo sol, no hubo aire, cielo, nada. Solo piso, techo y paredes, esperando la próxima visita para comer. Así transcurrió el tiempo, que pasaba demasiado lento. Navidad, Año Nuevo, largos meses, hasta que un día nos trasladaron para otra cárcel, aún sin juicio y por supuesto sin ser condenados. Nos llevaron a una de las cárceles de mayor rigor en Venezuela, en Tocuyito, poblado cerca de Valencia, estado Carabobo. A Pedro lo pusieron en una cárcel que le dicen por sus características el monstruo, y a mí, a una de mujeres en una celda tapiada, en un pasillo tapiado, cuya puerta solo la abrían una vez a la semana para hacer recuento. Eran 5 celdas, incluyendo la mía. Las otras estaban ocupadas por reclusas de la más
alta peligrosidad, como ellos también nos catalogaban a nosotros, a Pedro y a mí. Este lugar donde me pusieron a mí le llamaban la sala. Quiero hacerles aquí un paréntesis. Cuando me llevaron a esta cárcel de Tocullito, me entraron y la persona que después supe era la jefa de orden interior, dijo: a la señora la vamos a llevar a la sala. Yo me puse contentísima, yo dije: oye, qué bueno, me van a poner en la sala, va a haber muebles, voy a ver un televisor, etc. Esa era la sala, un pasillo tapiado, la puerta principal, un pasillo y las 5 celdas. No había comunicación con nada. La verdad, yo todavía no podía creer que en un país como Venezuela hubieran seres humanos que pudieran vivir y soportar aquel terror, tantas violaciones a los derechos humanos, aquella miseria humana, aquella sed, aquel hambre, aquel enclaustramiento, aquel hacinamiento. Qué crueles y malvados eran aquellos guardias y funcionarios del gobierno, como se hacían llamar. Repito, nunca hubo un juicio, hasta los abogados nos abandonaron. Pasaron los meses uno tras otro. Un día, después de tanto reclamar mis derechos, discutir con la jefa de orden interior, me sacaron de aquella celda tapiada, la sala, y me pusieron en una con 3 presas comunes. ¿A cuál de las 3 peores? Una había matado a su propio hijo. Eran delincuentes en una celda que apenas cabíamos. Yo sentada contra el piso con las piernas así, porque además de que no cabía, tenía pánico. Hacía varios días que yo no comía, no me daban comida. Me escapé y salí al patio para buscar la cocina a ver si encontraba comida. Fui atacada por varias presas. Me defendí, señores, como no tienen una idea. Nunca pensé que yo pudiera reaccionar de esa manera, gritando y pidiendo auxilio y a golpes contra ellas. No me dejé jamás tocar de ninguna, porque sabía lo que eso significaba. Por lo tanto, nunca más pude volver a salir de aquel enclaustramiento en que yo estaba. Aquí en esta cárcel tampoco nos llevaron a tribunales. Nunca más permitieron volver a ver a Pedro. El expresidente, el expediente nuestro estaba para entonces en el Tribunal Superior de Salvaguarda. Le escribí a este señor de apellido Urbina Cabello, por medio de mis familiares, que al final de la semana me sacaron la carta. Le concedió una audiencia a mi hijo, pero mi hermano Rodolfo fue. El presidente de ese tribunal le dijo a mi hermano que tenían que darme la libertad porque había caído presa por una causa y allí peligraba mi vida. Se me concedió la libertad. Continué ahora por la libertad de Pedro, porque a él no le dieron la libertad. En la calle ya yo podía hablar personalmente con abogados, con jueces, con tribunales. Así pasaron 2 años más. Pero debo decirles que este ambiente de tribunales era extremadamente corrupto. Me pedían de regalo constantemente televisores, perfumes, ropa de marca, dinero, y como siempre me negué, me negaban ellos entonces a mí el acceso a las audiencias, a los tribunales. Me prohibían todo paso a ninguna dependencia policial. Al final, teníamos otro abogado, pudimos tener otro abogado de San Juan de los Morros, el doctor Arquímedes Araujo,
había sido guerrillero, había sido entrenado en Cuba y había venido con las guerrillas de Fidel Castro allí. Pero bueno, ese fue el único abogado que pudimos conseguir para que nos defendiera. Pero este abogado pudo conseguir que un juez al final me atendiera, y hablando con él, solos en una sala, él y yo, el juez y yo, llegamos a un acuerdo que por una cantidad de dólares muy alta, él accedería a celebrar un juicio. Fue demasiado estresante para mí todo aquel tiempo, en idas y venidas desde San Juan de los Morros, Valencia, Caracas, etc. Al cabo de 3 años, al fin, y por medio de toda esta cantidad de dinero y de todos esos regalos, un perfume Polo con que sea spray de la botella más grande, etc., el Señor hizo un juicio, y que se celebró ese juicio en la ciudad de Carabobo, que quedaba a 4 horas de Caracas. Nos fueron pasando de pueblo en pueblo y de estado en estado. El día de la libertad de Pedro, porque se pudo conseguir, tuve que regalarle a ese abogado nuestro, a quien le pagué bien pagado, un juego de comedor estilo napoleónico. Él era nuestro propio abogado, y aparte le pagué sus honorarios para que estuviera él presente a la hora de la entrevista en el Tribunal de Caracas, para que a través de él pudieran entregarle la boleta de excarcelación a mi padre, que no estaba considerado familiar de Pedro. Llegamos desde Caracas a Valencia, a la cárcel de Tocuyito, donde fue entregada la boleta a las 11 de la mañana, y no fue hasta las 9 de la noche que le dieron la libertad a Pedro. Fue muy duro ese día, fue terrible. Mi papá colgado de aquella cerca para ver si veíamos salir a Pedro, pero bueno, salimos. Allí, durante todo este tiempo, tuvimos varios amigos que nos visitaban. Entre ellos, además de Vicky Meso, estaba Pedro Corso y Isabel Tejera, la gata, compañera mía de Guanajay, muy amiga para entonces. Hubo muchos periodistas que se expresaron, periodistas venezolanos que se expresaron en muy mala forma de nosotros, expresando que todos los años que Fidel no nos había echado en Cuba, tendríamos que cumplirlos en Venezuela. Varios de esos periodistas están hoy día exiliados aquí en los Estados Unidos, precisamente por el sistema que ellos defendieron en aquel tiempo. Ya. Pero no vayan a pensar, no nos arrepentimos ni nos dolemos de nada de lo que sucedió y de nada de lo que hicimos, mientras nuestra patria esté bajo el yugo opresor y mientras haya un cubano preso en cualquier lugar por luchar contra el sistema castrocomunista. Muchísimas gracias. Gracias, Nelly.